Pensamientos finales. Por siglos, el hombre ha creído, y esto es bien interesante, consciente o inconscientemente, que Satanás es tan poderoso como Dios y que como humanos somos incapaces de resistirnos a sus tentaciones y dictados, mientras que Dios es impotente para protegernos. Eso se nos ha enseñado. Hemos sido enseñados, consciente o inconscientemente, repito, que el maligno nos puede hacer pecar cuantas veces quiera. Hemos llegado a creer que como mortales no podemos guardar los 10 mandamientos, que esa es solo una prerrogativa de Dios. Las Sagradas Escrituras, sin embargo, proclaman todo lo contrario. Un número de amigos, incluyendo líderes de distintas persuasiones religiosas, están de acuerdo con nuestra postura. Otros, sin embargo, nos califican de fanáticos y de propulsores de una falsa doctrina. Dejemos que la Santa Biblia dé respuesta a estas interrogantes. La fuente de todos los males, Satanás. 1 de Juan 5:19. El mundo entero está bajo el control del maligno. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El remedio para todos los males, ya vimos quién es el iniciador de todos los males, pero el remedio de todos los males, Dios. ¿El poder de quién nos habilita para vencer a Satanás? Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según, fíjense bien, es el versículo 16 de Hebreos 7, el poder de una vida indestructible, hermanos y amigos. ¿Quién es Melquisedec y qué representa? En la Biblia encontramos un ilimitado número de nombres que se le dan a Dios y a Cristo. Pero parece ser que uno de los que sobresalen por encima de todos los demás es el que representa el poder que Dios imparte al creyente. Me refiero al de Melquisedec, un personaje bíblico raramente citado en los púlpitos o en el altar. Melquisedec es mencionado en Génesis 14, 18 a 20, cuando Abraham, posteriormente llamado Abraham, le entregó los diezmos del botín y Melquisedec les sirvió vino y pan y bendijo a Abraham. Seguimos hablando de Melquisedec. Aquel hombre es mencionado brevemente alrededor de 1000 años después en Salmo 110 como el orden de Melquisedec. 1000 años más tarde, en Hebreos 7, 1 a 28 se nos dice, porque este Melquisedec, fíjense bien amigos, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, quien salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, fíjense bien, rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Fíjense, aún más, cuando dice esto, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Uno de quien se da testimonio de que vive. Fíjense bien, esto es 2000 años después de que fue encontrado
en Génesis. La humanidad ha sido enseñada que Matusalén, con su edad de 969 años, fue el ser humano que más duró, de acuerdo a Génesis 5:27. Sin embargo, en este versículo 8 de Hebreos capítulo 7 se da testimonio de que Melquisedec está vivo. Y esto sucede 2000 años después de su aparición en Génesis 14, 18 a 20. Melquisedec es mencionado como el mayor, bendiciendo al menor, aunque Abraham era uno de los personajes más importantes del mundo de ese entonces. Si el lector lee cuidadosamente el capítulo 7 de Hebreos, encontrará que su autor comienza hablando de Melquisedec y sin siquiera proponérselo, termina refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, especialmente en los versículos 13 y 14, por la sencilla razón de que los dos nombres pertenecen a la misma persona. Pero lo importante de la lección es que nuestro Señor Jesucristo suplanta de una vez por todas el imperfecto, peca, arrepiéntete, interminable ciclo del obsoleto sacerdocio levítico, Hebreos 7:11, por el perfeccionador sacerdocio de Melquisedec, impartiendo al creyente el poder de una vida indestructible, versículo 16. Ya en el capítulo anterior, Hebreos 6:1, Dios nos amonesta, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Efesios 6, 10, 11, 14 a 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apuesto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:10. Por lo tanto, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Una relación verdaderamente íntima con Cristo es definitivamente requerida. Quiero decirles, hermanos y amigos, la religión moderna, consciente o inconscientemente, está viviendo en el sacerdocio levítico todavía. En el peca, arrepiéntete, peca, arrepiéntete, peca, arrepiéntete. Vamos a pedir perdón el sábado y el domingo, y el lunes comenzamos otra vez nuestra vida de pecado. El perfeccionador sacerdocio de Melquisedec dice, no más pecado. Se acabó. Yo odio el pecado, dice el Señor. Una relación verdaderamente íntima con Cristo es definitivamente requerida para lograr esto. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Juan 14:20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿A quién usa Dios para continuar proveyendo el poder de Cristo a nosotros? Zacarías 4:6. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. ¿Cuál es el inescapable requerimiento que Dios demanda de nosotros si queremos que el Espíritu Santo sea derramado sobre la iglesia y sobre nuestras vidas privadas?
Juan 7:39, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Nota, todo texto bíblico tiene por lo menos dos significados o dos enseñanzas. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, recibimos poder real. Gálatas 5, 22 a 24. Mas el Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Jesús no estaba bromeando cuando después de salvarla le dijo a la mujer tomada en adulterio, Juan 8:11, vete y no peques más. Él de la misma manera nos exhorta a nosotros, Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Debemos estar convencidos de que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Recuérdese que la definición de la verdadera religión está en la Biblia. Santiago 1:27 dice, la religión verdadera que agrada al Padre es esta, aquella que no olvida las tribulaciones de la viuda y el huérfano y se guarda sin mancha de este mundo. No dice poquita mancha, hermanos y ministros y sacerdotes, dice sin mancha. Efesios 1:3-4 dice, fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Que nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Juan 14:20. Que espiritualmente Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:6.